Si estás viendo este vídeo justo antes de dormir, no lo cierres todavía. Hay un momento muy específico, justo en los minutos antes de quedarte dormido, que casi nadie aprovecha. Y sin embargo, ese instante puede influir profundamente en cómo funcionará tu mente durante toda la noche. Y muchas veces, incluso en lo que ocurrirá al día siguiente. La mayoría de las personas llega a la cama con la mente llena de pensamientos aleatorios. Recuerdan problemas del día, imaginan preocupaciones para mañana, o simplemente se pierden en una corriente desordenada de ideas. Parece algo normal, algo inevitable. Pero lo que casi nadie entiende es que esos últimos pensamientos antes de dormir no desaparecen cuando te quedas inconsciente. En realidad, se convierten en el material con el que el subconsciente trabajará durante las próximas horas. José Silva, investigador y parapsicólogo norteamericano, observó durante años un patrón muy interesante. Las personas que aprendían a dirigir su mente justo antes de dormir comenzaban a notar cambios sutiles pero consistentes en su vida. No porque estuvieran forzando resultados, ni porque estuvieran intentando manifestar algo con intensidad emocional, sino porque habían descubierto el momento exacto en que el subconsciente se vuelve más receptivo. Durante el día, la mente está ocupada sobreviviendo. Analiza constantemente, compara, duda, se protege. Ese estado mental es útil para moverse en el mundo, pero es muy poco eficiente para modificar patrones internos. Cada idea nueva es cuestionada, cada posibilidad es filtrada por experiencias pasadas. Es como intentar plantar una semilla en un suelo que no deja penetrar nada. Pero por la noche ocurre algo diferente. Cuando el cuerpo comienza a relajarse, cuando la respiración se vuelve más lenta y los músculos empiezan a soltarse, la mente consciente también empieza a perder intensidad. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más silenciosa. Y cuando esa mente analítica se aquieta, el subconsciente comienza a abrirse. Aquí aparece algo que pocas personas comprenden. El subconsciente nunca duerme. Mientras tú descansas, él continúa trabajando. Organiza información, refuerza hábitos, procesa emociones y fortalece patrones mentales. Y todo ese trabajo se basa en gran parte en el último patrón mental dominante que recibió antes de que entraras en sueño profundo. Por eso algunas personas se acuestan preocupadas y despiertan aún más tensas al día siguiente, mientras otras se duermen con una idea clara en la mente y amanecen con una sensación de dirección o incluso con soluciones inesperadas. No es coincidencia, es programación mental, o la ausencia de ella. Esta noche no vamos a intentar cambiar tu vida de manera dramática. Tampoco vamos a llenar tu mente con afirmaciones repetidas o visualizaciones forzadas. Vamos a hacer algo mucho más simple y mucho más efectivo. Aprender a hablar con tu mente en el momento exacto en que está lista para escuchar. Y cuando entiendes cómo funciona ese momento, dormir deja de ser solo descanso. Empieza a convertirse en una herramienta silenciosa para reorganizar tu mente desde dentro. Para entender por qué este ritual nocturno funciona, primero necesitas comprender qué le sucede realmente a tu mente cuando te acercas al sueño. La mayoría de las personas piensa que dormirse es simplemente apagar el cerebro, como si la mente dejara de funcionar. Pero en realidad ocurre algo muy distinto. Cuando te acuestas y el cuerpo empieza a relajarse, el cerebro comienza a cambiar lentamente su frecuencia de actividad. Durante el día operamos principalmente en un estado conocido como beta, donde la mente está alerta, analizando constantemente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En ese estado la mente consciente tiene el control casi total. Cuestiona ideas, compara experiencias y filtra cualquier pensamiento que no encaje con lo que ya considera posible. Pero a medida que el cuerpo entra en reposo, esa actividad empieza a disminuir. La respiración se vuelve más profunda, los músculos liberan tensión y la mente consciente comienza a perder protagonismo. No desaparece por completo, pero se vuelve menos dominante, como si su voz se alejara lentamente. José Silva observaba que en ese momento ocurre algo muy interesante. La mente lógica, esa parte que duda, analiza y cuestiona, empieza a retirarse. Y cuando esa capa de análisis se debilita, el subconsciente se vuelve mucho más accesible. Es como si una puerta que durante el día permanece cerrada comenzara a abrirse de forma natural. Este proceso no es místico ni esotérico, es un fenómeno neurológico medible. El cerebro entra gradualmente en lo que se conoce como nivel alfa, un estado mental donde la actividad analítica disminuye y la mente se vuelve más receptiva.
En alfa, el cerebro deja de discutir cada idea y empieza a procesarla de forma más directa. Aquí es donde aparece una oportunidad que casi nadie aprovecha. La mayoría de las personas atraviesa este estado todas las noches, pero lo hace de forma inconsciente. En lugar de utilizar ese momento para dar una dirección clara a su mente, simplemente se deja arrastrar por pensamientos aleatorios, recuerdos del día o preocupaciones sin resolver. El problema es que el subconsciente no distingue entre un pensamiento importante y uno trivial. Si lo último que recibe antes del sueño profundo es preocupación, continuará procesando preocupación durante la noche. Si recibe confusión, continuará organizando esa misma confusión. Pero cuando entiendes este mecanismo, puedes hacer algo diferente. Puedes utilizar ese breve momento de transición entre la vigilia y el sueño para introducir una instrucción clara en la mente profunda. Y eso nos lleva al siguiente punto del método Silva. Porque justo en ese estado donde la mente consciente se vuelve silenciosa, aparece el nivel mental más poderoso para trabajar con el subconsciente. El nivel alfa nocturno, la puerta natural hacia la mente profunda. Ahora que entiendes cómo una mente consciente empieza a perder control cuando el cuerpo se relaja, podemos hablar del estado mental que aparece naturalmente en ese momento. El nivel alfa. Este estado no es algo raro ni reservado para meditadores o personas con años de entrenamiento mental. De hecho, todos los seres humanos entran en alfa varias veces al día, especialmente en dos momentos muy específicos: justo antes de dormir y justo antes de despertar. José Silva dedicó gran parte de su investigación a estudiar este nivel mental porque descubrió algo fundamental. Cuando el cerebro opera en alfa, la mente deja de discutir cada pensamiento. La actividad analítica disminuye y la mente profunda se vuelve mucho más receptiva. No significa que estés dormido ni inconsciente, al contrario, es un estado de conciencia tranquila donde el cuerpo se relaja mientras la mente permanece abierta. En ese nivel ocurre algo muy importante. La mente consciente ya no actúa como un filtro rígido. Durante el día, si intentas introducir una idea nueva, como un cambio en tu forma de pensar, resolver un problema o modificar un hábito, la mente lógica inmediatamente empieza a analizarla. Pregunta si es posible, si tiene sentido o si coincide con lo que ya sabes. Pero en alfa, ese mecanismo de resistencia disminuye. Esto significa que las ideas introducidas en ese momento pueden penetrar con mucha más facilidad en el subconsciente. Y aquí es donde aparece la verdadera importancia del ritual nocturno. No se trata de pensar positivo ni de imaginar cosas de manera exagerada. Se trata de aprovechar un estado mental que el cerebro ya produce naturalmente para entregar una dirección clara a la mente profunda. El subconsciente funciona de una manera muy distinta a la mente consciente. No debate, no argumenta, no analiza posibilidades. Su función principal es ejecutar patrones. Todo lo que considera una instrucción clara lo convierte en una referencia interna, desde la cual empieza a organizar comportamientos, percepciones y decisiones. Por eso el estado alfa es tan valioso. Es el momento donde puedes hablar con esa parte de tu mente sin que la lógica interfiera constantemente. Es como si por unos minutos el ruido mental se redujera lo suficiente para que un mensaje simple pueda llegar directamente a la parte de ti que realmente dirige muchos de tus procesos internos. Pero aquí aparece otro punto importante que José Silva siempre repetía. El subconsciente no responde a pensamientos complicados. No necesita largas explicaciones ni discursos internos elaborados. De hecho, cuanto más simple y clara es la instrucción, más fácil resulta para la mente profunda procesarla. Y por eso el siguiente paso del ritual es tan específico. Porque una vez que estás en ese estado tranquilo antes de dormir, existe una forma muy precisa de dar una instrucción al subconsciente. Una que la mente pueda entender sin confusión. Una vez que el cuerpo está relajado y la mente comienza a entrar en ese estado tranquilo entre la vigilia y el sueño, llega el momento más importante del ritual. No es el momento de llenar la mente con muchos pensamientos ni de intentar controlar cada sensación. En realidad, es justo lo contrario. El método que enseñaba José Silva se basa en algo mucho más simple: dar una sola instrucción clara a la mente subconsciente. La mayoría de las personas intenta hacer demasiadas cosas antes de dormir. Repiten afirmaciones, visualizan escenas complejas o tratan de sentir emociones intensas para convencer a su mente. Pero el subconsciente no funciona así. No necesita esfuerzo emocional ni repetición constante.
Lo que realmente entiende es la claridad. Por eso el primer paso consiste en permitir que el cuerpo se acomode naturalmente en la cama sin intentar forzar la relajación. No necesitas vaciar la mente ni controlar la respiración. El cuerpo ya sabe cómo prepararse para dormir. Lo único que necesitas hacer es acompañar ese proceso con una pequeña señal mental. Cuando notes que tu mente empieza a volverse más tranquila, comienza a contar lentamente hacia atrás dentro de tu mente. 5, 4, 3, 2, 1. No necesitas imaginar nada mientras cuentas. No visualices escenas ni repitas frases al mismo tiempo. Solo observa cómo cada número hace que el pensamiento se vuelva un poco más silencioso. Al llegar al número 1, permanece unos segundos en ese silencio. Ese pequeño espacio mental es importante porque marca el momento en que la mente consciente ya no está dominando completamente el proceso. Es el punto donde el subconsciente se vuelve más accesible. Entonces formula una sola instrucción mental. No una lista de deseos, no varias metas al mismo tiempo. Una única instrucción clara, en tiempo presente y sin esfuerzo emocional. Puede ser algo tan simple como: mi mente encuentra la mejor solución para esto. O: mientras duermo, mi mente organiza esta información con claridad. La clave está en no explicar demasiado ni intentar convencer a la mente. El subconsciente entiende instrucciones directas mucho mejor que pensamientos largos. Dila una sola vez dentro de tu mente, con naturalidad, como si estuvieras recordando algo obvio. Después de eso, no hagas nada más. No repitas la frase, no analices si funcionará, no esperes sentir algo especial. Simplemente permite que el sueño llegue. Este es el punto donde muchas personas se equivocan. Intentan controlar el resultado, observar si algo cambia o comprobar si la técnica está funcionando. Pero el subconsciente trabaja mejor cuando no está siendo observado ni presionado. Y precisamente por eso el siguiente paso del ritual es tan importante. Porque después de dar la instrucción, lo que hagas en los siguientes momentos puede fortalecer el proceso o interrumpirlo sin que te des cuenta. Después de dar la instrucción al subconsciente, ocurre un momento muy delicado que muchas personas no saben manejar. En teoría, el proceso ya está hecho. La mente ha recibido una dirección clara justo en el instante en que se encontraba más receptiva. Sin embargo, lo que sucede inmediatamente después suele determinar si esa instrucción se integra correctamente o si se debilita antes de que el subconsciente pueda trabajar con ella. El error más común aparece cuando la mente consciente intenta volver a tomar el control. Después de decir la instrucción, muchas personas empiezan a pensar cosas como: ¿funcionará esto? ¿Estoy haciéndolo bien? O tal vez debería repetirlo otra vez. Es un impulso casi automático, porque durante el día estamos acostumbrados a analizar todo lo que hacemos. Pero en este caso, ese análisis interfiere con el proceso. El subconsciente funciona mejor cuando recibe una instrucción clara y luego se le permite trabajar sin presión. Cuando la mente consciente empieza a observar, repetir o cuestionar la instrucción, vuelve a activar el mismo nivel mental analítico que habíamos intentado calmar. José Silva explicaba que el subconsciente no necesita supervisión. De hecho, cuando se le deja trabajar en silencio, suele encontrar soluciones de formas que la mente lógica no habría imaginado. A veces la respuesta aparece al despertar como una idea sencilla. Otras veces surge durante el día como una sensación de claridad o una decisión que se vuelve evidente. Por eso, después de formular la instrucción, lo más importante es permitir que el sueño llegue naturalmente. No intentes mantener la mente concentrada ni buscar señales de que algo está ocurriendo. El trabajo ya fue entregado al nivel correcto de la mente. Este principio puede parecer simple, pero es profundamente poderoso. Significa confiar en que tu mente posee mecanismos internos capaces de organizar información, generar perspectivas nuevas y reorganizar patrones mentales mientras descansas. No se trata de forzar resultados, sino de permitir que el proceso ocurra en segundo plano. Cuando este paso se respeta, algo interesante empieza a suceder con el tiempo. El ritual deja de sentirse como una técnica aislada y comienza a convertirse en una forma natural de comunicación con tu mente profunda. La instrucción se vuelve más clara, el proceso más tranquilo, y poco a poco empiezas a notar que ciertas respuestas llegan con menos esfuerzo. Y eso nos lleva al último punto de este ritual nocturno.
porque cuando se practica de forma constante, este pequeño hábito antes de dormir puede comenzar a producir un efecto más amplio en la manera en que tu mente organiza experiencias, decisiones y oportunidades. Cuando este ritual se practica durante varias noches seguidas, algo empieza a cambiar de manera casi imperceptible. No es un cambio dramático ni inmediato, y precisamente por eso, muchas personas al principio no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Pero poco a poco, la mente comienza a responder de una forma diferente. El subconsciente trabaja constantemente mientras dormimos. Durante esas horas, el cerebro reorganiza información, refuerza conexiones neuronales, procesa experiencias del día y ajusta patrones emocionales. Lo interesante es que todo ese proceso se guía principalmente por el último patrón mental dominante que recibió antes de entrar en sueño profundo. Por eso los pensamientos finales de la noche tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Cuando introduces una instrucción clara antes de dormir, el subconsciente la toma como una referencia de trabajo. No necesita comprenderla de la misma forma en que lo haría la mente lógica. Simplemente comienza a organizar información alrededor de esa dirección. Es como si el cerebro empezara a buscar conexiones, posibilidades y perspectivas que antes pasaban desapercibidas. A veces el resultado aparece de forma muy sencilla. Puede surgir como una idea clara al despertar, como una sensación de certeza durante el día, o incluso como una decisión que de repente parece obvia. En otras ocasiones, se manifiesta a través de cambios más sutiles. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías, o encuentras soluciones que antes parecían confusas. Esto no ocurre porque haya algo mágico sucediendo mientras duermes. Ocurre porque tu mente finalmente recibió una dirección clara en el nivel correcto. El subconsciente es extraordinariamente eficiente cuando se le permite trabajar sin interferencias constantes de la mente analítica. Con el tiempo, repetir este pequeño ritual entrena a tu mente a funcionar de forma más organizada. La comunicación interna se vuelve más simple, las decisiones tienden a aparecer con más claridad, y los patrones mentales comienzan a alinearse con las instrucciones que introduces antes del sueño. Y lo más interesante de todo es que este proceso no requiere esfuerzo constante durante el día. No necesitas pasar horas intentando controlar tus pensamientos. Solo necesitas aprovechar ese breve momento antes de dormir, cuando la mente consciente se vuelve silenciosa y el subconsciente está listo para escuchar. Es en ese instante donde un simple pensamiento claro puede convertirse en una dirección poderosa para la mente profunda. Y cuando esa dirección se repite noche tras noche, la mente empieza a trabajar contigo, incluso mientras descansas.